Bendiciones. Dios les bendiga en esta noche a todos los que nos ven. No estoy seguro de si alguien ya se está conectando, no puedo ver la pantalla. Se paré esta noche para simplemente traer un mensaje, un corto mensaje profético, una inquietud que el Señor puso en mi corazón y que una vez estaba dispuesto a escribir, el Señor me dijo, no escriba, habla. Así que lo que iba a escribir te lo voy a decir, ¿verdad?, desde mi propia perspectiva. No tengo un guión. Voy a estar hablando lo que el Espíritu Santo me reveló prácticamente hace unos minutos, no llega una hora. Y es con respecto a algo que recibí esta tarde, que aparentemente muchos lo han estado recibiendo durante el día de hoy, con respecto a unas palabras que surgieron en una emisora de radio aquí en Puerto Rico con respecto a ungir los hogares. Y la persona que habló hace un llamado urgente a que las personas, ¿verdad?, los cristianos, unjamos nuestra casa con aceite. Inmediatamente la orden y la dirección según el Señor es que unjamos nuestras casas con el dintel de nuestras casas con aceite, y como un refuerzo, entiendo yo que fue la palabra que dijo. Entonces el Señor me revela unas cosas que quiero compartirlas, y que es importante que tengamos mucho cuidado con todo lo que recibimos y cómo lo recibimos. Como ministro del Señor, no me avergüenzo ni oculto decir que soy un profeta del Altísimo. ¿Por qué digo esto? No lo digo porque quiero, no lo digo por altivez, no lo digo por soberbia, lo digo porque un día fui tomado de entre un pueblo y un presbiterio profético me llamó, un presbiterio de pastores, de apóstoles y profetas, me llamó y me ungió. Y el Señor me separó para este oficio desde ese entonces. Y desde entonces he respetado y he recibido también esa unción y la he podido, ¿verdad?, compartir con muchos hermanos. La palabra dice en Amós capítulo 3 verso 7 que no hará nada el Señor sin que primero revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y obviamente usted puede tener hoy todo el derecho de dudar quién es un profeta y quién no lo es. Hoy día la mayoría se rige por lo que dice la Escritura. Si se cumple lo que dice este profeta, era un profeta de Dios. Si no se cumple, pues habló de su propia cuenta. Y todas estas cosas las podemos ver. Es importante que usted entienda, que si nosotros le hacemos caso a todo lo que nos digan, podemos incurrir en un grave problema. El Señor tiene sus formas para hablar. Tú me pasaste por aquí, ¿no? Y obviamente habla a través de los profetas. Mi familia me está regañando porque yo grabo sin mirar. Y es normal, cuidado, el teléfono está simplemente. Gracias al staff. Hay que discernir quién es un profeta y si lo que dice es profético. Y tenemos que tener la responsabilidad de articular una palabra correctamente antes de abrir y decir lo que hay que hacer. Primero tenemos que discernir lo que vino del cielo, si es que vino del cielo. Y lo segundo que tenemos que hacer es, si recibimos dirección en el Espíritu, que esa palabra viene de Dios, hermano, tenemos que ser muy responsables en articularla correctamente y decirla correctamente. Podemos errar, podemos llevar a muchos errores. Y somos cristianos, somos el pueblo de Dios y nos tienen los ojos puestos. Estamos en derredor de gran nube de testigos, y cualquier cosa que digamos que se sale, ¿verdad?, de sitio, obviamente nos van a acusar, nos van a señalar. Así que como profetas tenemos que tener una gran responsabilidad. Y una de las cosas que me muestra el Señor, porque yo diciendo recibo la misma palabra que recibo todo el mundo, me la enviaron inmediatamente que la escucho, es un pequeño audio. Digo, pero aquí hay unas incongruencias que es importante que se compartan también. El llamamiento es a que unamos nuestras casas con aceite.
el llamamiento es ungir el dintel específicamente de nuestros hogares con aceite, porque un espíritu de muerte va a venir sobre Puerto Rico. Y obviamente yo no, por lo menos hasta hoy, no he recibido esto del Señor. Lo recibí porque me compartieron una palabra. No lo recibí del Señor. No he visto esto, pero hemos estado haciendo unas cosas que pueden sustituir todo esto. Una de las cosas que nos vienen a la mente y que son claras es que no existe un solo pasaje en la Biblia donde un dintel se ungió con aceite. Eso no sucedió. Cuando el espíritu de muerte pasó sobre Egipto o por Egipto para llevarse el primogénito, ¿verdad?, de cada familia de los egipcios, Dios prometió que cubriría a su pueblo si ponían sangre, no aceite, si ponían sangre en el dintel de sus casas. Y dio unas especificaciones muy claras. No era cualquier sangre, era la sangre de un cordero perfecto, pequeño, de tal edad. Había que comerlo completo. O sea, no era solamente poner la sangre, había que también celebrar, ¿verdad?, un ritual tal como Dios lo establece. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos vienen este tipo de mensajes y lo hacemos tal cual lo escuchamos, porque nos podemos estar saliendo de lo que la palabra nos dice y podemos estar cometiendo errores. Y una de las cosas que hemos visto en los últimos años, hasta el presente, es cuántos errores está cometiendo el pueblo cristiano porque escuchan todo lo que se dice. Hace poco se habló de un ayuno de 40 días en los pueblos y la gente siguió el patrón. Dios nunca mandó a que ayunáramos 40 días. Cuando Dios lo dice, Él va a dar unas condiciones específicas, amado hermano. Hoy día se hacen muchas cosas, ¿verdad? Hace poco, y de esto le voy a hablar un poquito más. Hace poco recibí también de una hermana una invitación donde se iban a tocar chofares. Dios le daba un llamamiento para tocar chofares. Que cuando tocaran el chofar en Puerto Rico tenían que reunirse 1000 chofares, creo que era el número, si no me equivoco, 1000 chofares, y tocar los 1000 chofares. Entonces nos hemos vuelto un poquito espiritistas. Y cuando yo lo escuché, inmediatamente pude discernir lo que Dios quería que hiciéramos. No se trataba de un chofar, se trataba de la boca, donde la boca se convierte en el chofar y donde comenzamos a profetizar, donde comenzamos a hablar la palabra de Dios, a interceder proféticamente. Ese es el chofar. Ese es el verdadero chofar. No es el cuerno que están usando hoy en muchas iglesias, que de hecho hay que tener revelación para usarlo, porque muchos no saben ni lo que tocan y lo tocan. Y esto es muy peligroso, amado hermano. Pueblo de Dios, escúcheme, esto es muy peligroso. Tenemos que tener cuidado con lo que seguimos y con las cosas que hacemos a lo loco. Inmediatamente que la hermana me convidó, yo inmediatamente le dije, esos chofares no son chofares literales. Lo que Dios está haciendo es un llamado a intercesión profética, a que se levanten intercesores y abran sus bocas. Nuestras bocas son esos cuernos. No meros chofares. ¿Qué va a ser el ruido de un chofar? Por favor, el diablo no le tiene miedo al ruido de un chofar. El chofar nunca ha tenido poder. En la Biblia no hay un solo capítulo que diga que cuando se tocó el chofar pasó algo, sino que el chofar se tocaba para decir un mensaje. Pero el chofar no tiene poder, el aceite no tiene poder. Y debemos tener muchísimo cuidado. Las únicas veces que se ungió con aceite en la palabra, se ungía para separar para Dios. Dios le dijo a Samuel, vete, unge a David, a un hijo de Isaí. Y eso era una separación para el reino de Dios. Cuando yo fui ordenado como profeta, me vaciaron casi una botella de aceite encima. No lo entendí ese primer día, después poco a poco Dios me hizo entenderlo. Tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos, hermanos, porque la iglesia de Jesucristo está cayendo peligrosamente en brujería carismática, haciendo espectáculos que no dictan de parecerse, obviamente, a lo que hacen en los centros espiritistas. Se están haciendo rituales que no nos ponen en, o sea, no nos dejan vernos bien delante del mundo.
Y la gente se pregunta, ¿qué es esto que está haciendo la iglesia? Clavando estacas o tocando chofares. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Nunca una estaca tendrá más poder que la palabra de Dios. Nunca un chofer tendrá más poder. Un chofar, perdón, tendrá más poder que lo que se declara con la boca en fe. Nunca un poco de aceite tendrá más poder que la unción del Espíritu Santo. Tenga mucho cuidado porque usted puede estar contristando al Espíritu Santo de Dios cada vez que usted piensa que unge su casa con aceite y cubrió a sus hijos. Y usted tiene el poder para hacerlo porque usted le creyó a Dios. Y usted oró inclusive por ese aceite. Pero hermano, ese aceite es sustituto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no necesita ayuda. Usted solamente tiene que discernir lo que Dios le está diciendo y hacerlo correctamente. Así que yo les hago un llamado a la cordura. Tenga cuidado con este tipo de actos proféticos. Nos ponen en ridículo. Yo he visto lugares donde se han hecho muchísimos actos proféticos que a la larga lo que desató, hermanos, lamentablemente tengo que decirlo, fue un espíritu de muerte sobre Puerto Rico. Espíritu de muerte. Porque se están haciendo cosas que nos parecemos casi a los espiritistas, a los brujos. Nosotros tenemos la unción del santo. Y sabemos lo que tenemos que decir y lo que tenemos que hacer. Y la unción del Espíritu Santo unge a sus profetas para discernir y articular correctamente un mandamiento de Dios para este tiempo. Nunca crea que el sonido de un chofar va a hacer que el diablo corra en una región, en un entorno. Nunca crea que un poco de aceite en el dintel de su casa va a alejar al diablo de su casa y de su familia. Tenga mucho cuidado porque podemos estar ofendiendo al Espíritu Santo. ¿Qué me dice el Señor que les diga? Esto no se trata de aceite literal. Cuando Dios habla esta palabra en este tiempo, que unamos con aceite, significa que busquemos el rostro de Dios, que nos llenemos de ese aceite, que nos llenemos de la unción. Hay una sola forma en que usted puede ungir el dintel de su casa con aceite. Levántese de madrugada a orar y a interceder y a cubrir su casa. Levántese a la hora, obviamente a las 3 de la mañana, una buena hora para orar. Mi esposo y yo llevamos haciéndolo todo este mes. Todo este mes. El mes de octubre lo cogimos completito para orar. Todas las madrugadas nos levantamos. Y podemos sentir un ambiente de aceite en esta casa. Así que le exhortamos a que tenga mucho cuidado, hermano. Usemos la cordura. Seamos prudentes en nuestros actos, en nuestras palabras. El mundo está escuchando lo que se está diciendo en la radio. El mundo está escuchando estos mensajes y están diciendo, ¿pero qué le pasa a esos cristianos locos? ¿A dónde esta gente han llegado? Están clavando estacas en la tierra, están tocando chofares, están ungiendo con aceite, tirando aceite. Hermano, por favor, nunca el aceite tendrá más poder que el Espíritu de Dios. Nunca trate de sustituir a la preciosa persona del Espíritu Santo. Él es nuestro todo. Y está con nosotros como poderoso gigante. Esa fue la promesa cumplida de Jesucristo. Jesucristo dijo, cuando Él venga, los guiará a toda verdad. Él es el que nos da dirección, amado hermano. Si el Espíritu nos está hablando a hacer cosas, Él nos va a guiar a hacerlas prudentemente. Hacerlas confiando en que Él está con nosotros como poderoso gigante. La palabra de Dios dice que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Si el que está en mí es más grande del que está en el mundo, yo no necesito un chofar para reprender un demonio. Yo no necesito aceite literal. Yo tengo mucho cuidado con el uso del aceite. Y cuando unimos con aceite, lo hacemos cuando el Espíritu Santo nos dice, y se trata de personas. Nunca unjo con aceite objetos, artículos. Cuando tú le consagras algo a Dios, se lo consagras y ya. Pero tengamos mucho cuidado porque algo puede estar sustituyendo lo otro y podemos estar ofendiendo a la preciosa persona del Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos aceite, nosotros necesitamos el aceite de la unción del Santo. Esa es la que necesitamos. Ese aceite viene sobre nosotros, ese aceite tiene poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese aceite tú lo buscas de madrugada orando, tú lo buscas en ayuno, tú lo buscas en oración.
Y tú te llenas de ese aceite está en nosotros, ese aceite hace que nuestro rostro brille. En la presencia de Dios, cuando estamos en la presencia de nuestro rostro brilla, hermanos. Así que tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con los actos que hacemos. Escucho personas cubriendo con la sangre de Cristo. Tenga mucho cuidado cómo usted expresa esto. La sangre de Cristo no es manipulable. La sangre de Cristo tuvo un fin y lo tiene. Y sigue siendo hasta el día que el Señor venga. Salvar, sanar, restaurar. Pero yo no tengo la sangre de Cristo en mi poder para decir yo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. Jesucristo nunca dijo, cuando ustedes oren, cubran a sus hijos en la sangre de Cristo. Dijo todo lo que pidan, pídanlo en mi nombre. Cuando yo echo fuera un demonio, yo no lo he hecho con la sangre de Cristo, yo lo he hecho en el nombre de Cristo. El nombre de Cristo tiene poder. Y el Señor me reveló muchísimas cosas, además de esto. Una de las razones por las que Él nos dice que oremos conforme al Espíritu, es porque el Espíritu tomará de lo de Él y nos lo hará saber. En la palabra Jesús dice, ustedes piden y no reciben porque no saben cómo pedir. Y yo tengo que añadirle, perdóneme, no quiero alterar el texto, pero hacemos muchas cosas y no vemos resultados porque no sabemos cómo hacerlo. Estamos haciendo cosas que se le ocurren a los hombres, no cosas que nos dice el Espíritu hacer. Como ungir casas con aceite, como tocar chofares. Esto no es lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Entonces, cuando el Señor nos dice, ustedes oran, piden y no reciben porque no saben cómo pedir, es porque realmente le estamos pidiendo a Dios lo que queremos, no lo que Él quiere. Hay una revelación poderosa en las palabras de Jesús cuando dice, cuando pidan, pidan en mi nombre. Y cuando también en su palabra Él nos enseña que es el Espíritu Santo quien va y toma de lo de Él y nos lo hace saber. Dice, Él no hablará de su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué usted le debe pedir a Dios? Lo que Dios quiere que usted le pida. ¿Y cómo es esto, pastor? Fácil. Miren la revelación del reino. El Señor Jesús dijo, los que en mí crean harán las obras que yo hago y aún mayores porque yo voy al Padre. Los que en mí crean harán las obras que yo hago y aún mayores. Obviamente nadie va a hacer una... Óigame bien, el primer punto, nadie va a hacer una obra mayor que Cristo, sino que Cristo la va a hacer a través de nosotros. Tenga la revelación. Nunca se trató de querer decir que yo voy a ser mejor que Él o hacer cosas mayores que Él. No. Sino que si yo creo en Él, ahí lo resume todo, el que en mí crea. Si yo creo en Jesús, yo lo tengo en mí. Entonces Jesús hace esas obras en mí. Las hace a través de mí. O sea que Jesús sigue haciendo milagros hoy a través de nosotros, a través de los que en Él crean. Pero Él dijo una otra revelación, porque yo voy al Padre. Cuando dijo yo voy al Padre, no solamente quiso decir porque se iba de la tierra, sino que esto tiene un sentido de continuidad. Me explico. Cada vez que yo oro correctamente aquí en la tierra, o hago actos correctos aquí en la tierra, Jesús va al Padre. Él va al Padre y lo convence. ¿Quién es el que desea lo que conocemos todos, que Dios es un Dios, ¿verdad? Tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. El Padre está en el cielo y el Señor está sentado a su diestra. Pero miren cómo funciona esto tan simple, hermano. Miren cómo la Trinidad se une cada vez que usted pide algo. Y lo pide conforme a la fe. Cada vez que usted ora correctamente, Romanos 8:26 lo dice, cuando usted ora incorrectamente, entonces el Espíritu ora por usted. Dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, mas Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos en la vida de un cristiano en que no sabremos orar. Oraremos cosas tontas, le pediremos cosas tontas, le pediremos deleites, caprichos. Como Jesús mismo lo dijo, piden y no reciben porque no saben cómo pedir, porque piden para sus propios deleites. Ahora, cuando yo oro conforme al Espíritu, significa que yo estoy orando lo que el Padre quiere que yo ore. ¿Cómo yo entonces sé lo que el Padre quiere darme? Porque el Espíritu va y se acerca a Jesús
Y Jesús le dice al oído al Espíritu, papá quiere darle esto. Y el Espíritu viene y nos lo hace saber. Y cuando yo oro lo que el Padre quiere, Jesús va al Padre. Jesús le dice, papá, cumple tu propósito en él porque está orando conforme a lo que tú quieres. Y es cuando vemos los milagros de Dios, amado hermano. Esto es una revelación simple. Usted tiene que verla. Cada vez que yo oro conforme a lo que Dios quiere, yo recibo. Y es algo simple, ¿verdad? Decir, oye, parece que esta era la voluntad de Dios porque se concedió. Dios me concedió la petición. Pero por cuántas cosas hemos orado que no hemos visto nada. Porque no es el deseo de Dios. Son caprichos de nosotros o son cosas que creemos que necesitamos. Por eso lo más que necesitamos es agrandar nosotros nuestra fe y no pedir a Dios que la aumente, porque ya Jesús le enseñó a los discípulos, cuando le dijeron aumenta nuestra fe, le dijo, si la fe de ustedes fuera tan pequeña como un grano de mostaza, con eso les bastaría para decirle al sicomoro, desarráigate y echa del mar. Así que la fe depende de usted, incrementarla, creerle más a Dios es tener fe, creerle más a la palabra y a Jesús es tener fe. Y vamos a hacer actos de fe, claro que vamos a hacer actos de fe y el Padre va a bendecir nuestras casas. Pero vamos a hacerlo conforme a lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer y no conforme a lo que la carne nos dice que tenemos que hacer. Así que termino con decir que a los hermanos que escucharon la profecía de hoy, no unjan sus casas con aceite porque el aceite jamás, pero escúcheme, no importa con la fe que usted la unja, el aceite no va a salvar tu casa. La que va a salvar tu casa es tu oración, es tu búsqueda de Dios, es tu fe creyendo que Dios mora contigo en tu casa y con los tuyos. Nada más que eso, amado hermano. Nada más que eso. Tengamos mucho cuidado nosotros los cristianos con todo lo que escuchamos y todo lo que hacemos. Podemos quedar en ridículo delante del mundo. Somos el pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. No somos poca cosa. Somos un pueblo que tiene que discernir los patrones, las profecías, los tiempos, los kairos, los diseños de Dios para este tiempo. Y tenemos que echar a un lado todas estas embelequerías, todo esto que nos están metiendo a la cabeza. Que hagamos esto, que sea actos proféticos. Hay actos proféticos que son correctos y hay actos proféticos que son puramente incorrectos. Unge tu casa con aceite. Unge el dintel de tu casa con el aceite de la unción, de la oración, del ayuno, de la búsqueda de Dios. No vayas a buscar aceite de oliva, ores media hora, porque eso no tiene poder. Y porque eso te hace descansar en un poquito de aceite. Descansa en Dios. Iglesia, hermano que me ves, pastor, ministro que me ves, profeta de Dios. Descansemos en Dios. Descansemos en el precioso Espíritu Santo que está aquí con nosotros. No está lejos, no hay que gritarlo ni cantarle, ven Espíritu, ven. Otro mejor más que seguimos. Si no me paran esta noche, te puedo matar 1000 vacas sagradas aquí, hoy. 1000 vacas sagradas. ¿Cuántos oyeron este cántico esta madrugada? Oraba con mi esposa y comencé a cantar este cántico viejísimo que decía, dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. No, pues esta mañana me salió así. Tengo fe, oh Señor, tengo fe. Tengo fe, oh Señor, yo la recibo. Porque ya la tengo. Yo no necesito pedirle a Dios lo que ya Él me dio. Nunca le pida a Dios que le dé fe cuando usted debe tenerla. Demuéstrele al enemigo que usted le cree a Dios. Y recuerde que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y recuerde también que sin fe es imposible agradarle a Dios. No le vamos a agradar a Dios. Si yo le estoy pidiendo a Dios que me dé fe, pues yo le estoy diciendo que no tengo fe. Por ende, yo no le agrado. Es contraproducente, ¿no? Así que tengamos mucho más cuidado. Meditemos un poquito más en estas cosas. Oremos un poquito más, leamos un poquito más la Biblia. Busquemos un poco más la presencia de Dios. Y unge tu casa con aceite, con el aceite de la oración, con la unción del Espíritu. Y cubre a tus hijos con el poder del nombre de Cristo. Recuerda que la sangre de Cristo no es manipulable.
La sangre de Cristo es para salvar, para sanar y restaurar. Pero usted no la tiene. A estar diciendo yo cubro, yo desato, yo hago aquello. No haga nada que usted no entiende. No siga patrones porque escuchó a alguien con el error y usted arrastre el mismo error. Es el problema que tenemos muchos creyentes. Lo escuchamos de aquel y lo repetimos como el papagayo. Y incurrimos en el mismo error. Es por eso que muchos que predican hoy, que lo que hacen es que dan copy-paste a los mensajes, también predican las mismas, obviamente, todos los errores garrafales que incluye ese mensaje. Y este es el gran peligro. Discierna bien la voluntad de Dios, lea la Biblia, permítase llenarse de la presencia de Dios. El Señor dijo que si nosotros siendo malos le damos lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Si nosotros necesitamos algo, es el Espíritu Santo. Y ya Él vino, ya está con nosotros, créalo. Hermano, nunca dude eso, porque si usted duda eso, usted no es cristiano. Nunca dude que ya Él está con usted como poderoso gigante. Usted adórelo y lo va a sentir. Y a veces estamos en ocio y a veces decimos, ay, yo no sé, como que no siento nada, no siento ese ambiente que me gusta, porque los cristianos nos hemos acostumbrado a un ambiente, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Y a veces estamos simplemente anhelando ese ambiente. A veces estamos diciendo, echo de menos ese ambiente. Y ¿sabe lo que nos está pasando? Que el mismo Espíritu Santo nos está guiando a que oremos, a que lo busquemos. No somos nosotros, hermanos. Es el mismo Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Dios anhela celosamente ese Espíritu. Amén. Entonces, cuando lo buscamos, inmediatamente lo sentimos. Digo, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Tan así que caigo en llanto en su presencia, me lleno de gozo, comienzo a llorar, comienzo a sentir emociones hermosas. Porque Él está ahí, siempre ha estado ahí. ¿Qué es lo que necesitaba? Que tú le dedicaras tiempo. El Espíritu Santo está contigo. Dedícale tiempo. Dedícate tiempo para ti, para Él. Separa tiempo, así como ves una película. Separa tiempo para estar en su presencia. Y es todo lo que necesitamos, hermano. No tenemos que estar haciendo loqueras, actos proféticos locos, porque alguien lo dijo en la radio. Y hermano, le voy a decir lo siguiente. Recuerde que en aquellos tiempos se escribían las escrituras. Y era importante muchas cosas y muchas razones por las cuales los profetas hablaban. Pero hermanos, hoy hay tantos profetas que hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que hoy Dios nos necesita un solo profeta. Dios necesita mucho para hablarle a los muchos, ¿no? Pero obviamente si Dios dijo algo que es de Él, todos los profetas van a discernir lo mismo. Y va a haber un acuerdo. Va a haber una paridad de pensamiento, obviamente. Y vamos a entender si eso lo dijo Dios. Eso yo estoy sintiendo en mi espíritu que eso viene de Dios. Eso es de Dios. Y cuando algo no es de esa manera, entonces tenemos que estar seguros de que obviamente no estamos bien, hermano. Alguien dijo algo que pudo haber llegado por emoción. Pero yo en ningún momento discerní cuando escuché el mensaje, ni siquiera sentí a Dios. Perdóneme que lo diga con toda candidez, ni siquiera sentí la presencia de Dios. Cuando escuché el audio, dije, esto son palabras de boca, esto es pura emoción. El aceite nunca va a sustituir la presencia de Dios en mi casa. Y por eso yo no voy a unir el dintel de mi casa ni con aceite ni con sangre. Porque si yo busco sangre, entonces estoy sustituyendo la sangre de Cristo, que es la que tiene todo el poder. Y ya esa sangre fue derramada. En aquel tiempo se necesitó de un cordero, cada familia. Pero ya hubo una sangre perfecta. Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ya no se necesita más sangre. Ya esa sangre fue vertida en la cruz del Calvario. En las palabras propias de Jesús fue consumado es. Se cumplió a cabalidad todo. Ya no se necesita más nada. Ya no hay que estar haciendo inventos locos, hermanos. Lo único que tenemos es que confiar en lo que sucedió, en lo que se consumó. Y tenemos que orar conforme a lo que el Espíritu nos guía a orar. Y no conforme a lo que nosotros creemos. Amén. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Espero que estas palabras hayan calado en tu corazón
y que si por alguna razón estabas preocupado, hay muchas personas que se preocupan y a veces me llaman, el pastor, esto de los temblores y que están diciendo que juicio de Dios, que si el COVID, nada de estos juicios de Dios, estos son ciclos que tienen que suceder y cumplimiento profético. La Biblia dice que todas estas cosas iban a suceder, terremotos, peste, todas estas cosas. Dios no nos está enjuiciando, no tiene nada que ver con el COVID. Y obviamente preparémonos para vivir con el COVID. Orando, el Señor me reveló, prepárense, sigan haciendo lo que tienen que hacer, que nada los detenga. Nosotros tenemos que aprender a vivir con el COVID. Los cristianos tenemos que aprender a evangelizar con el COVID, a llevar el mensaje. No podemos parar, eso es lo que quiere el diablo, detenernos. Y tenemos que nosotros seguir hacia adelante en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y termino con esta exhortación. Y es obvia, ¿verdad? Conforme al tiempo, ¿verdad?, el que estamos viviendo. Estamos próximos a un cambio de gobierno, un cambio de mando. Dios ha dicho muchas cosas que nosotros estamos conscientes. Hay profecía con respecto a la presidencia en Estados Unidos, también con respecto a Puerto Rico. Hoy también tenemos a nuestro haber un candidato cristiano. Por primera vez en la historia de nosotros como cristianos tenemos a una persona que se levantó, un ministro, un pastor, un doctor a la vez, que presenta un partido, ¿verdad?, que es una gran bendición, donde se trata de traer la dignidad que los cristianos merecemos. Esto no es un tiempo para ambivalecer, para estar en ambivalencia, estar, ¿verdad?, con ideas políticas. Yo creo que esto es un tiempo para desprendernos de toda idea política y votar por lo que tenemos en la mano en este tiempo. Hablaba con un hermano y me dijo, pastor, se dice que en Puerto Rico pueden haber 1 millón de cristianos. Otro me dijo, hay unas estadísticas más claras de que somos 500.000 cristianos. La edad madura, obviamente. Y entre los niños y jóvenes, pues pueden haber 1.500.000. Y yo, oh, eso está bueno. Pero yo me puse a pensar, si nosotros tenemos ese número en adultos, 500.000 cristianos adultos en edad de poder ¿verdad?, hacer su voto, a participar en el sufragio. Nosotros tenemos, hermano, la oportunidad entonces de ganar una elección sin la mínima duda. No hay duda de que si 500.000 cristianos salimos de nuestras casas este próximo martes a darle nuestro voto al proyecto Dignidad, hermano, nosotros tenemos en nuestras manos una victoria rotunda, oiga bien, rotunda. 500.000 cristianos, no se ha visto una elección en Puerto Rico donde un candidato haya ganado por una cantidad de votos tan grande. Así que yo les hago una exhortación. Por primera vez tenemos que despolitizarnos y entrar en las zonas de riesgo. Y entender que Dios ha propiciado un kairos, que es un tiempo oportuno y determinado por Él. Tenemos por primera vez, quizás única, una gran oportunidad de darle un mensaje a la gente de nuestro país. La gente que nos ha perseguido como iglesia, nos ha perseguido en todo índole, nos han despreciado, nos han injuriado. Y nosotros no vamos a hacer nada en sentido vengativo. Esa no es la mentalidad de un cristiano. Nosotros estamos llenos de amor y tenemos tanto amor que tenemos para dar. Tenemos la oportunidad de levantar esta isla preciosa, la oportunidad de traer un cambio significativo sobre Puerto Rico. Hoy esa oportunidad está en tu mano y está en mi mano. Está en una sola firma, en 2 dedos de nosotros está. Determinar eso. Este próximo martes, sal a votar. Si eras tradición en tu familia que votabas por un partido, este año di, yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios. Y yo voy a endosar a quien Dios le ha dado la oportunidad de estar aquí. Hermano, no se queje después. Se queje después. Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Bueno, si seguimos votando por lo mismo, tendremos lo mismo. Pero ante
En nuestras manos está una gran oportunidad. Y en estos días yo me gozaba dándole gracias a Dios en mi cama por esta oportunidad que Dios nos está dando. Y Dios mío, gracias, porque se ha dado por primera vez. Si todos los cristianos, dígase pentecostales, evangélicos, y todos los que practican, ¿verdad?, desde nuestra perspectiva, no podríamos decir religiosa, ¿verdad?, pero nosotros no somos religiosos, somos cristianos. Pero me refiero a episcopales, presbiterianos, todos los que creen en Dios, inclusive otros que creen también en Dios, que creen que Jesucristo es el Señor. Todos salimos a la calle este próximo martes a endosar al partido que Dios le ha dado la gracia y la oportunidad de estar ahí, partido Proyecto Dignidad. Hermano, nosotros vamos a tener una gran victoria, vamos a estar celebrando una gran victoria. Nosotros le vamos a entregar toda esta tierra a Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Así que prepárate, porque vamos a atravesar hacia libertad en un kairos que Dios está determinando para su pueblo. Que en medio de la crisis más grande, en medio de una pandemia, la iglesia está trabajando, la iglesia está tomando terreno, la iglesia se está posicionando. Gloria a Dios por esto. La oportunidad está entre ti, está en tus manos. Yo te bendigo en el poderoso nombre de Jesucristo, y yo declaro que esta noche, cuando pegues tu cabeza a tu almohada, habla con Dios. Muchos acostumbran a arrodillarse, otros, como sea que lo hagas, esta noche yo sé que vas a orar antes de acostarte. Comienza a decirle: Señor, estamos a días para tomar a nuestra tierra, para que de la boca de un cristiano nunca más salga un lamento, una queja, una angustia, sino que tengamos ante nosotros la oportunidad y la tomamos, la aprovechamos, de traer cambios significativos sobre esta tierra. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Cristo. Bendigo tu casa, yo bendigo tu familia, y esta noche te envío mi gran abrazo. Pastor, profeta Barry López, desde la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico, para servirte y para bendecirte. Un abrazo, que Dios te bendiga.